Oye, Angie, fíjate que estaba pensando, ¿qué pasaría? Digo, Dios no lo permita, pero ¿qué pasaría si el día de mañana tú o yo pecáramos? No sé, hijos, yo pensaría que igual cuando pecara ya Dios no me escucharía. Siento que como que habría algo que se rompería entre nosotros. Fíjate que yo estaba pensando en esta pregunta, sé que es algo curiosa. Pensaría que quizás Dios ya no quiere escucharme, ¿sabes? Porque pues le fallé, hice algo que a él no le agrada y pues entonces él ya no va a escucharme. Y no solo eso, yo creo que también pensaría que primero tengo que arreglarme yo y como enmendar todo en mi vida antes de irme a acercar a Dios. No creo que Él quiera acercarse a alguien como yo después de lo que he hecho. Podría pasar que eso que hice ya lo haya hecho en muchas otras ocasiones. Entonces, pues si yo ya fallé, yo ya de alguna manera cometí este error, este pecado en muchas otras ocasiones, pues definitivamente Dios ya no va a querer escucharme. O mi pecado es tan grande, a veces yo digo, no, si mi pecado es tan grande, no creo que Dios tenga tanto perdón como para llegarme a perdonar. Entonces al final, ¿para qué volverme a acercar a Él si voy a volver siempre al mismo punto? Es como un círculo vicioso, no puedo salir de ahí. Podría llegar a pasar que lo que hice hoy, y le pido perdón hoy, vuelva a pasar mañana. Y si no pasa mañana de nuevo, quizás no sea eso, pero sea otra cosa, y así consecutivamente. Y entonces le pedí hoy perdón, pero voy a volver a equivocarme mañana, después de mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Entonces, pues si voy a volver a caer en lo mismo, ¿para qué pedirle perdón hoy? Pero pues, después de pensar y hablar tú y yo todo eso, ¿será que como pensamos es correcto o habrá otra forma de hacer las cosas o de acercarnos a Dios? No sé, que quizás si nos preguntamos de verdad estemos equivocados, ¿será? Bueno, Angie, vamos a averiguar del día de hoy. Y le damos la bienvenida a todos a Dos Voces, una Verdad. En serio, nos bendice muchísimo el que nos puedan estar acompañando una vez más y vamos a crecer en conocimiento de la palabra del Señor, primeramente su voluntad y sobre cómo poder vivir lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Y bueno, Angie, entonces debemos de pensar bien al respecto y ver que cuando nosotros pecamos como hombres tenemos diferentes reacciones y entre ellas están muchas de las que mencionábamos hace un momento, pero la verdad es de que ninguna de todas esas cosas que tú y yo mencionamos son ciertas. No es lo que la Biblia dice al respecto, son puras excusas, puras mentiras que nos gusta crear cuando cometemos un pecado. Y de hecho, las excusas, Ángel, es algo que han existido desde la creación de todo. Porque con el primer pecado, Ángel, Adán y Eva. ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé si tú lo tienes bien presente, pero en Génesis 3 cuando el hombre y la mujer pecan, se hace esta cadenita de excusas. Le dice Dios a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, no fue mi culpa, fue la mujer que tú me diste. Entonces Adán se excusa su pecado. Y cuando Dios le dice a la mujer, oye Eva, ¿y tú qué hiciste? Y dice, no, es que no fue mi culpa, fue la serpiente. Y pues la serpiente ya no tenía a nadie a quien culpar, ¿no? Decía, sí, pues soy el culpable, acepto los cargos. Pero entonces lo que sucede es que una reacción humana ante el pecado es el excusarnos, Angie. Basándonos en esa historia bíblica, no solo la excusa, sino incluso también el escondernos. Cuando nosotros nos queremos acercar al Señor y hemos pecado, pensamos que es mejor escondernos de Dios antes que ir a confesarlo. Y ahí es donde vemos un problemita complicado, porque usualmente los que venían a Jesús temían que Él no los recibiera. Pero ¿sabes cómo respondió Jesús a esto que ellos estaban pensando? Se los dice en Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. O sea, tú puedes estar allí con tus temores, con tus múltiples excusas. Tú puedes pensar, no, esto, no, lo otro, no, definitivamente no me acerco a Dios. Y luego tienes a Jesús en su palabra diciéndote, es que si te acercas yo no te voy a rechazar, yo te voy a recibir. Y ojo ahí, porque entonces cuando leemos esto nos ayuda a ver que es una promesa. Dios nos ha prometido no rechazarnos, no
dejarnos fuera de su bondad, de su amor, porque es que no te estás acercando a un Dios que está irado contigo y solo va a ser tu juez y va a hundirte, sino que te estás acercando a un Dios que tiene los brazos abiertos, porque si tú vienes en el arrepentimiento, claramente el Señor te va a recibir. ¿Y eso entonces qué hace? Puñetazo directo, por así decirlo, a todas las excusas que habíamos dado al inicio. Es que son puras mentiras. Y créeme que fuimos, o sea, fui yo, fuiste tú, y quizás sean los que nos están escuchando los que estén diciendo lo mismo y repitiéndose lo mismo hoy. Y es que sabes que todas estas excusas nacen de diferentes formas. Como tú mencionabas, cuando pecamos sentimos miedo, entonces nos escondemos, tal cual como Adán y Eva. Y también podemos sentir vergüenza, culpa, orgullo también puede ser un motivo por el cual nos escondemos. No sé si te pasaba que cuando tú eras niña, en mi caso cuando yo era niño, si yo cometía un error, por ejemplo, rompía algo o qué sé yo, podría llegar a pasar, ¿no? Que alguien repruebe una materia en la escuela, puede llegar a pasar cualquier cosa. Qué sé yo, vas a la tienda siendo niño, te encargan traer huevo y se te caen camino acá por venir jugando y se rompen. ¿Qué sentiríamos nosotros ante tremendo error? Quizás en primer lugar, vergüenza, ¿no? De que los vecinos vieron cómo literal por ir jugando rompí todos los huevos. Y ya inmediatamente podría invadirnos el miedo de, Dios mío, ¿qué me va a decir mi mamá? Y finalmente, ¿por qué no? Puede haber en nosotros el orgullo de decir, no, yo no tengo que reconocer nada, no fue mi culpa, la calle está chueca, entonces pues no fue mi culpa, o sea, mi pie se atoró ahí, no fue mi error. Entonces, Angie, creo que este tipo de excusas se ven en todos lados. Y cuando pecamos, como bien mencionabas, es súper común el escuchar cosas demasiado bíblicas, pero están totalmente erróneas. No sabes cuántas veces he escuchado no es que yo no merezco orar. Es que he pecado tanto que no puedo leer la Biblia después de lo que he hecho. Dios está enojado conmigo. Y se escucha súper bien. Y tú dices, así es que pecaste tan fuerte que podríamos aparentemente decir, no mereces acercarte, no mereces leer, no mereces orar. Pero verdaderamente la clave está en, como leías en el Evangelio de Juan capítulo 6, el que viene a mí, yo no le voy a echar fuera. ¿Y sabes qué es lo hermoso en la historia inicial que teníamos, Angie? Que Adán y Eva no van a buscar a Dios, se esconden en un arbusto. ¿Quién los busca, Angie? Dios. Es Dios quien comienza a buscarlos y decirle, oye Adán, ¿dónde estás? Es que te estás escondiendo, ¿por qué no te encuentro? Entonces es hermoso el ver que pese a que nosotros queramos poner diferentes excusas, Él no solamente no nos echa fuera, también es quien nos busca para remediar lo que hicimos. Un Dios que busca y un Dios que encuentra. Y mira, mientras tú hablabas acerca de nuestro pecado y de todo lo demás, también existe una contraparte, ¿no? A veces esas mismas excusas pueden ser, no, es que hay personas que han hecho cosas peores que yo. Entonces ahí estás tú tratando con tu pecado de una manera en la que no glorificas a Dios. Y estás haciendo todo lo que es moralmente correcto para que no sea el dedo acusador de tu propia conciencia perturbándote toda tu vida. Entonces empiezas a hacer cosas que son correctas, que son buenas, te empiezas a involucrar en algo que parece espiritual o por así decirlo, con tal de callar un poquito lo que sientes por dentro. Y esa también puede ser otra parte en la que tú digas, no, pero pues si yo, tampoco es que yo sea tan malo como para acercarme a Dios, tampoco es que yo sea tan malo como otras personas y te empiezas a comparar. Pero cometemos un error, Jos, porque es que no nos estamos comparando con otras personas. Dios nos pide que lo miremos a Él, miremos su santidad y entonces a la medida en la que vemos su santidad, vemos nuestro pecado y decimos, wow, a veces decimos, no, es que es una mentirita blanca, eso no le va a hacer daño a nadie, pero aún eso también afecta tu condición espiritual, es decir, te llena de pecado. Darnos cuenta de ello nos va a ayudar a recapacitar en que verdaderamente no hay excusa suficiente que nos pueda alejar de la bondad y la misericordia del Señor. Nada. No hay pecado demasiado sucio, demasiado imposible que Dios no pueda restaurar. Obviamente no decimos que es algo difícil. El pecado en nuestras vidas a veces es tan fuerte, parece como una mala hierba. Esas raíces son profundas, profundas y tú dices, pero uy, es que está difícil soltarlo. Sí, pero nunca el pecado es más poderoso que el poder del Espíritu Santo. Hijos, mira, a veces solemos olvidar a esta tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Es como, ay, sí, Jesús, Dios y el otro. Pero el Espíritu Santo es una de las cosas más hermosas. ¿Por qué? Porque obviamente Él es el que nos va a ayudar a
batallar contra nuestro pecado, luchar contra esas excusas, hacernos ver que Dios puede trabajar a pesar de nosotros, porque es que Dios extiende luz a pesar de mí, Dios me extiende gracia a pesar de mi corazón duro, Dios me extiende perdón a pesar de que soy un pecador, Dios trae bondad a mi vida a pesar de lo que yo soy. Entonces, Dios se acerca a pesar de mí. Dios se acerca a pesar de lo que tú seas. Y eso es como una revelación hermosa de la escritura porque te hace descansar un poco en wow. Ya no se trata de arreglarme antes de irme a acercar, sino de ir a aquel que sí puede transformarme. Porque todas las cosas son hechas nuevas por medio de Él. Y si todas las cosas son hechas nuevas por medio de Él, entonces ¿qué haces ahí quedándote igual que antes? Tienes que correr a aquel que sí puede cambiarte. Y eso nos alienta, ¿no? O sea, es como, wow, ok, sí. Entonces, acerquémonos. Es precioso, Angie, porque la relación que tenemos con Dios no es una relación en la que tenemos un padre abusivo al que si cometo un error, digo, no me voy a acercar porque me va a golpear, porque me va a ofender, no me va a decir más que soy un tonto. Y no sucede así con Dios. Dios no es esa clase de padre. Entonces, en nuestras vidas, no debemos intentar hallar justificaciones para Él, para que cuando vayamos en oración digamos, sí, sabes que me equivoqué, pero pues todos lo hacen. Soy humano, tú sabes que no soy perfecto. No necesitamos esa clase de respuestas ni de excusas o el hecho de decirle, no, es que así es mi carácter, así soy yo, es parte de mí, o no tuve otra opción. No, porque la gracia que nos ha dado Angie no es una gracia que nos permite minimizar nuestros pecados, es una gracia que nos ayuda a reconocerlos. Y entonces con Dios, y siendo Él nuestro Padre, con esa bendita gracia, y teniendo al Espíritu Santo a nuestro lado, y teniendo a Jesucristo para poder interceder por nosotros delante del Señor, su gracia nos ayuda a darnos cuenta que Dios no es un Padre que nos va a abandonar, y que en el momento en el que le diga, Señor, hoy pequé, no decir, este es mi hijo, lo voy a sacar, lo dejo ahí en el abandono, ahorita lo llevo a un orfanato porque realmente ya no lo quiero, es defectuoso, no me agrada, es rebelde. No, esa no es la clase de Dios que tenemos, porque la palabra nos dice que el Señor al que ama, lo disciplina, no lo abandona. Entonces, ante nuestro pecado, no podemos decir que la disciplina es igual al abandono, porque Dios tiene un amor paternal. No es lo mismo un padre que castiga a uno que disciplina. Si Dios fuera esa clase de padre como hay ciertos padres terrenales, Angie, puede decir cometiste errores, ya no te quiero, ya no te amo igual, eres un fracaso y un total abandono. Pero Dios no es un padre así. Él es un padre que, claro, ante nuestros errores nos va a disciplinar, pero no una disciplina como de no me hables durante 2 meses, no quiero escucharte. No, porque Cristo ya recibió el castigo por nuestros pecados. Entonces la disciplina que recibimos de Dios es la disciplina de un padre amoroso. Y Cristo nos muestra que debemos de acercarnos. Caemos usualmente en la autosalvación cuando nos enfrentamos a estas cosas, Jos. Es que yo creo que igual mi pecado es imperdonable. Bueno, déjame decirte que bíblicamente hablando, y eso que amerita mucha explicación, el único pecado imperdonable es el pecado contra el espíritu. Según la Biblia, de resto todos los pecados son perdonados. Todos los pecados fueron pagados por Jesús en la cruz. Entonces es una excusa que bíblicamente no tiene fundamentos. Y si confías en tu salvación, en tu autosalvación, yo creo que tal como nos dice Primera de Juan 5:14, hay una hermosa verdad allí. Esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí voy con este versículo. Si estás pidiendo perdón, si estás pidiendo que Dios te tenga y te muestre bondad, si estás pidiendo que Dios venga y restaure tu vida, si estás diciéndole, Señor, aquí yo no puedo batallar sola, necesito de ti o solo, necesito de ti. La palabra nos dice que la confianza que tenemos es que Dios realmente nos escucha, porque es que nuestros pecados no nos deben hacer correr lejos de Jesús, nos deben acercarnos antes más a la cruz. Cuando realmente nos acercamos más a la cruz, es cuando vemos que ahí, donde fue clavado nuestro Salvador,
también se extendió esa apertura de la gracia y de la presencia de Dios para ayudarnos a nosotros ahora a hacer la diferencia, a poder batallar mejor, a poder realmente entender que no tenemos una falta de perdón ni tampoco estamos en una relación irreconciliable con Dios. Me explico, Jos. Usualmente hay circunstancias que hacen que en algún momento u otro puede haber, no digo que me haya pasado, espero que no, pero las relaciones son difíciles, ¿sí me entiendes? Amistades, familiares, de pareja, son complicadas todas. El punto es que hay veces que esas relaciones terminan tan mal que el perdón y la reconciliación no es algo sencillo. Y aunque es un mandato cristiano, ¿sí me entiendes? Perdonar y reconciliarte con esa persona, que eso es un tema más abierto. ¿A qué voy? Usualmente hay un quebrantamiento entre esas dos personas. Es como, ya se dañó la relación, nada que hacer. Pero con Dios es diferente, porque en Él sí encontramos esa sensación y esa convicción de que realmente Él nos ha perdonado. Y a través de Jesús tenemos esa reconciliación. Fue Él quien partió en dos ese velo del templo. Fue Él quien nos dio acceso libre a la presencia de Dios. Fue Él quien nos enseñó a decirle Padre, para que ahora podamos decirle, como decía el apóstol Pablo, Abba, Padre. Entonces, si vemos todo esto, eso disipa nuestra culpa, nuestra vergüenza y la esperanza de que, oh no, ya nunca voy a ser liberada. O sea, esa mentira desaparece con la esperanza de verdaderamente podemos encontrar libertad. Y es bellísimo porque todo fue gracias a la cruz. Es totalmente hermoso lo que mencionas, como la escritura nos dice, acerquémonos pues con confianza ante el trono de gracia. Si te das cuenta y tenemos que notarlo, Angie, no dice, aléjate hasta que te sientas mejor, o aléjate hasta que lo hayas solucionado, o vete por tu lado, yo por el mío y entre nosotros nada pasó. No, dice la escritura, acerquémonos. Pero si nos vamos a acercar, Angie, no es porque somos dignos. Si nos vamos a acercar no es porque fue un pequeño error, una cosita de nada que no va a afectar a nadie. Si nos acercamos es porque Cristo es digno. Es porque Cristo es quien nos reconcilia. Y tenemos claro el ejemplo de Pedro. Pedro la regó. Hay que ser sinceros, Angie. Pedro la regó horrible. En una sola noche se equivocó brutalmente. Llegan a arrestar a su maestro y lo primero que él hace, después de haber tenido ya un par de años con Jesús, quien enseñaba amor, enseñaba perdón, enseñaba misericordia, gracia, no, Pedro agarra y dice, todo eso no sirve en este momento. Le cortamos mejor la cabeza, pero pues gracias a Dios se lo fue la oreja. Y posterior a eso, dice, bueno, ahorita estaba muy valiente, pero como ya veo las cosas, emprendemos retirada estratégica y huye, lo deja solo. Pero después Pedro vuelve a recuperar su valor, su valentía, y dice, bueno, vamos a ver cómo está mi maestro. Y estando allá lo traiciona. Es un ejemplo, Angie, claro del fracaso. Pero ¿qué pasa? Después de negarlo, él va y no dice, bueno, ya, lo pasado pisado, todos cometemos errores, somos humanos. No, él llora amargamente. Pero no termina allí, sino que Jesús restaura a Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 21. Tienen una conversación preciosa. Yo la adoro, Angie. Adoro leer esa conversación. Porque dijo Josías, lo mucho que tú fallas, lo imperfecto que eres, Pedro lo fue y puedes tener esa conversación con Cristo. Y es así que una caída tan fuerte como la de Pedro, porque cayó fuertísimo, no se convierte en tu identidad. Entonces, Angie, cuando tú y yo pecamos, cuando nos equivocamos, ese pecado no es nuestra identidad. Ese pecado no nos define. Con esto no lo estoy minimizando. Claramente estamos haciendo algo que lastima a Cristo. Pero, ¿dónde está la salida? Juan dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, y empieza a hablar preciosísimo Juan. Pero ¿cuál es la idea? Ese pecado que tú y yo cometimos, Ángel, Dios ya lo conoce. No va a ser algo nuevo para él. Entonces no vale ni la pena ocultarlo. Él ya lo sabe. Pero entonces cuando lo confesamos no es un informe. No, él lo sabe, él lo vio, él estuvo allí. Entonces esa confesión es rendirme delante de él y decirle, Padre, me equivoqué. Pero ahí va a estar el Hijo. Ahí va a estar aquel quien va a salir a nuestro encuentro y decir, Señor, te equivocó, pero recuerda que yo derramé mi sangre por él. Y entonces va a suceder aquel suceso precioso que Jesús narra cuando habla del hijo pródigo, en el que el hijo va ahí caminando siendo un vago, habiendo derrochado todo su dinero, siendo humillado, y el padre sale, y en lugar de decirle, lárgate de aquí, despreciaste todo mi dinero, me deshonraste, me fallaste. En lugar de eso, ¿qué hace el padre? Muestra su gracia. El hijo iba con expectativas de rechazo, de decir, pues me lo merezco. Pero ¿qué hace el padre? Yo no te rechazo. Yo te abrazo, yo te beso. Tráiganle ropa nueva, traigan un anillo, vamos a festejar.
que mi hijo estaba perdido, pero ha vuelto y está en casa. Ahora, si ya sé que está mal, si ya sé que estoy pecando, si ya sé que no hay excusa para no acercarme a Dios, si ya estás viendo que los brazos de la gracia están abiertos, ¿qué vamos a hacer, Jos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ya vemos que Pedro pecó igual nosotros, ¿quién nos creemos nosotros? ¿Quién te crees tú para creer que no vas a necesitar de que Él venga y te diga que realmente te ha perdonado? Que realmente vayas y sigas cumpliendo con aquello que Él te ha dado. Algo que debemos de hacer, José, derramar nuestros corazones en arrepentimiento. ¿Sabes qué? Hay una diferencia entre sentir remordimiento y tener lamento y dolor que nos conduce al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese lamento y ese dolor es el que nos va a llevar a realmente sentir como Dios siente. Cuando nosotros te decimos a ti, arrepiéntete, tienes que arrepentirte, deja las excusas, pide perdón, lo que estamos diciéndote es, tienes que lamentar lo que has hecho y contra quién lo has hecho. No son las consecuencias, es que yo hice eso algo mal y yo hice eso mal y bueno, enfrenté esta consecuencia, tuve problemitas con tal persona, ahora mi imagen ya no es de esta manera sino de otra, se destruyó lo que yo era. No, eso es por las consecuencias, pero ahora dolor porque lastimaste y despreciaste la gracia que se te estaba extendiendo, es decir, la bondad que Dios te estaba dando, eso es diferente. Y ahí es donde entra el verdadero arrepentimiento. Estás despreciando lo que Dios te está dando, estás diciendo, mira, no lo necesito, gracias. Y ahí todo anda mal contigo. Entonces, siéntete mal, llora, lamentate. Las lágrimas delante de Dios nunca son algo que Él va a menospreciar. No son un signo de debilidad, son un signo de dolor. Y corre a Él, porque entonces eso lo va a cambiar todo. Ya no vas a caminar andando en piedras resbalosas, sino pisando con firmeza y seguridad. Amén, Angie, amén. Y creo que podríamos resumirlo a: si hoy tú pecaste, si hoy yo pequé, si cualquiera de los que nos escuchan ha pecado, no hay que escondernos, no hay que justificarnos, no hay que autocastigarnos intentando ganar el favor de Dios y darnos nosotros mismos golpes y decir, no, mira cómo me está doliendo, mira mis consecuencias, soy un tonto, fallé. No, hay que arrepentirnos, hay que confesar nuestro pecado, corramos a Cristo y descansemos en su gracia. Angie, el pecado te hace querer esconderte, mas la gracia te invita a acercarte. Entonces, a todos aquellos que nos están escuchando, yo no sé si has pecado, si en algún momento tuviste un error, una falla, no la minimices, no digas una cosita de nada, no pasa nada. No, reconoce tu pecado, pero arrepiéntete de ese pecado. Y arrepentirte involucra el hecho de que tú vas a poner todo lo que tengas en ti para no volverlo a hacer. Confiesa tu pecado con Dios, ve a Él, corre a Cristo y aprende a dejar de justificarte, de excusarte y a descansar en su gracia. Y esto no te lo decimos porque la Biblia lo dice, porque claro, la Biblia lo enseña. Te lo decimos, o al menos yo te lo digo desde mi experiencia como hombre pecador que ha fallado. Entonces, creo, Angie, que podríamos simplemente darle la gloria a Dios por ser aquel bello Padre que no nos va a abandonar, no nos va a echar afuera, no nos va a decir, no quiero nada contigo una vez más. Nos va a escuchar nuestro arrepentimiento, va a escuchar lo que confesemos delante de Él y va a extender sus brazos. Y, hijo, has vuelto a casa. Y sí, hijos, nuestra invitación, como dos voces, una verdad, es básicamente recordar, uno, un versículo fundamental, 2 Corintios 12:9. ¿Qué nos dice esa palabra? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el versículo continúa, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Así que la invitación es: contempla esa gracia. Y reconoce que esa debilidad, ese pecado que estás enfrentando, eso que tú dices me impide acercarme a Dios, antes es lo que más te está empujando desde atrás, así impulsándote para que tú vayas y realmente te acerques a Dios, te acerques a Jesús. Contempla la vida, contempla las enseñanzas de Jesús, contempla el carácter de Jesús, que es el mismo carácter de Dios, un amor incondicional, compasivo, humilde. Contempla el sacrificio de Jesús en la cruz. Y viendo todo eso, entonces el Espíritu Santo te ayudará a ver tu propia necesidad de cambio y la transformación que puedes encontrar en Él. Es así como José y yo nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.